y ahí me fue encontrando con la verdad histórica de algo que era solapado, que estaba ocultado, que era toda la figura que tenía en la revisión histórica, descubrir los caudillos argentinos. Nos vamos a Tucumán con Juan Carlos Blanco. Juanca. Muy bien. Roberto, no sabes qué gusto me da que estés con nosotros hoy. La verdad que sos un prócer de la música y un poco también de la historia argentina, ¿no? Yo participo de las ideas que vos has divulgado todos estos últimos 30 o 40 años. Además fuimos colegas como alumnos del Mariano Acosta, por ejemplo, ¿no? Qué recuerdo, Dios mío, qué colegio de formación total, ¿no? Evidentemente uno ha tenido la ventaja y la suerte. Yo tenía, como lo habrás tenido vos en tu momento, los profesores eran quienes dictaban y quienes a veces escribían todos los libros del ciclo secundario. Yo tuve a José Astolfi en historia, lo tuve a Fermín Estrella Gutiérrez en literatura, Mandolini Guardo en fisicoquímica, Franza en lo que era anatomía, bueno, todo ese tipo de cosas, a Celina Repeto, que los libros de matemáticas eran Repeto, Lincoln y Fesquet, eran las tres profesoras que se juntaban para hacer todo lo que tenía que ver la ciencia exacta de esto. Así que sí, bueno, lo mío tuvo una particularidad. Yo elegí la carrera de docencia y después la circunstancia de vida, desde lo que era el aula acotado a 30 chicos, lo tuve que hacer con 30.000 y dar clases de arriba de un escenario y en cierto modo tratar de buscar las formas de inculcar en la gente algo que estaba esperando el público, porque uno venía de que los pares le cantaban a la romántica, le cantaban a la balada, le cantaban al terruño, y yo tengo la ventaja de la distinción histórica donde un personaje nada menos como don Arturo Jaureche me ubica dentro de un libro de él y dice: apareció a la palestra un joven con la melena al viento, el poncho con la divisa punzó arriba del hombro y hizo tambalear con su canto y sus verdades a grosso grande, grosso chico y la verdad de lo que significaba ir en contra de la historia oficial. Entonces eso para mí fue como una especie de lanzamiento, de contención para seguir adelante con lo que era en cierto modo un derrotero que es hasta nuestros días. ¿Qué te parece? Decime una cosa, ¿lo tuviste a Mena en historia vos? ¿Cómo? Sí, lo tuviste al profesor Mena en historia, que era revisionista también. No, yo te dije, lo tuve a Astolfi, que era más atrás todavía, o sea que... atrás, sí, claro. Claro, Chinchita y Coro, eran personajes que iban, Celaya, que era el rector en su momento, pero iban variando sin duda los profesores, pero bueno, para mí fue como marcar en la vida el tema de todo aquello que tenía que ver con lo que eran los inicios, ¿no? O sea, a veces el tema de la discusión, ¿no? Pero que el maestro tiene 4 horas, no tiene la menor noción de lo que significa preparar una clase, una práctica y sobre todo lo que es la tarea de corrección diaria, y bueno, evidentemente uno piensa que son 4 horas, más todo lo que tenés adentro, y en caso de que son madres o padres, tienen que seguir con el manejo de su hogar, ¿no? Entonces no está circunscrito, limitado a lo que son las 4 horas de clase. Roberto, nos vamos ahora a Wilde, que hoy volvió a trabajar con nosotros, Mónica Campi. ¿Cómo estás, Moni? Hola, ¿cómo están? Recuperándome de este COVID y la neumonía. Muy bien. Moni, tenemos a Roberto Rimoldi Fraga. ¿Qué pregunta le haces a Roberto, al Tigre? Bueno, a Roberto primero, antes de hacerle una pregunta, decirle que lo admiro desde chica por su pasión con Argentino hasta la muerte. Tenemos elementos en común como la docencia, el canto, y también tenemos elementos en común en cuanto al amor a la patria, ¿no? Además te agrego una cosa, muñeca, yo también tengo mis raíces, mi padre nació y vivió en Bernal. Y mis músicos eran todos de la zona, de Wilde, de Bernal, de Quilmes. Julio Urruti, el oso, que es muy conocido, tiene su academia ahí en la calle Ameguino 47 y frente a San Martín, paso siempre por ahí. Qué hermoso. Nosotros arrancamos de ahí, o sea, con mucha presencia de juventud, ¿no? Que venían las chicas de lo que era Macú en su momento, Glenda, que eran los lugares donde uno era asiduo concurrente, y después teníamos La Tapera, que era el lugar de Peña, que estaba justamente ahí enfrente de la estación, ¿no? Así que tengo mucho recuerdo grato de todo lo que es esa zona. Sí, te quería, preguntar el tema de los caudillos. ¿Lo analizaste, lo estudiaste? ¿Qué caudillo te impactó habiendo estudiado
su vida, porque me parece que investigaste por todos los temas que vos has hecho. Creo que los investigaste muy bien y si tenés algún preferido y por qué. No, yo te diría que preferido, o sea, uno siempre tuvo el corazón volcado a lo que uno considera que era el padre de todo lo que tenía que ver con la idea de la federación, junto con lo que fue también Artigas, ¿no? Que era un hombre netamente argentino, y gracias a Dios los hermanos rioplatenses lo tomaron como propio, y bienvenido sea que tenga el reconocimiento que tiene Artigas en el suelo uruguayo, porque en ese momento era virreinato del Río de la Plata, y evidentemente lo que peleaban y lo que tenía en su cabeza, la lucha intestina y darle forma a lo que era a veces el privilegio de destacar la independencia de las provincias, que sean autárticas, y bueno, lo debe eso, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, tienen mucho que ver con lo que ha sido este padre, este patriarca de la Federación que fue Artigas. Pero bueno, uno tiene, en cierto modo, el corazón muy volcado por relación directa a lo que uno sintió de muy chico. Calculá vos que yo lo empecé a frecuentar a nivel de literatura, porque había heredado un método de mi madre que decía que para vos formarte la personalidad del individuo tenías que leer al detractor, que era el que lo trataba muy mal, y en cierto modo el que lo ensalzaba más de la cuenta, que era el fanático, y buscando el equilibrio en el medio iba a estar la realidad de lo que sucedió con ese personaje. Y vos date cuenta que este personaje del que yo estoy hablando tenía apenas 12 años, hoy si vos te ayornás en la idea, hoy un chico con esa edad tiene los ojos inyectados, no por el motivo de la pandemia, sino normalmente de estar con la Play y pegado a la pantalla y cosas por el estilo, y este muchachito con 12 años era fusilero en las invasiones inglesas, con lo cual ya pintaba lo que significaba su persona. Después de eso era el hijo predilecto de un padre que era uno de los hacendados más fuertes en cuanto a caudal de venta de ganado, que era don León Rosas, que era el padre de este Juan Manuel al cual me refiero. Y tratando en la búsqueda de encontrar su propia personalidad y su independencia, a los 16, 17 años, decide que cambia una letra del apellido de su padre, que era con Z, Rosas con Z, saca la Z y le pone la S, como diciendo, no voy a depender ni del apellido. En ese momento era tal la locura que existía con el tema de la exportación de carne al mundo, a Europa sobre todo, que el cuero se tiraba, no se tenía en cuenta. Entonces, él con un pariente muy amigo de él, joven de la misma edad, que se llamaba Juan Nepomuceno Terrero, son los creadores de los primeros saladeros argentinos, que es una idea primigenia de lo que significarían las curtiembres hoy. Y crean una fuente de trabajo que tuvo un éxito total. Aparte de toda esta capacidad de independencia, tenía una gran habilidad de diálogo y de trato con los aborígenes. Es más, apadrinaba caciquejos y tenía un trato directo con los caciques reales. Entonces fue formándose una personalidad que fue imponiendo disciplina, orden, forma de ser, y que después fue quien fue, 25 años de gobierno en la provincia de Buenos Aires, y de alguna manera uno tiene que rescatar históricamente lo que yo considero causalidades, no casualidades, porque la causalidad es que nuestro padre de la patria, en cierto modo, delega su sable de campaña por el honor de lo que significaba para él, mientras nuestro general San Martín libertaba países y le daba independencia a naciones, él cuidaba acá lo que significaba el tema del comercio exterior, lo que era la creación de la aduana, y no le permitió a quienes en su momento imponían, con esa sangre de conquista que tenían los ingleses y los franceses, y que lo siguen teniendo sin duda, evidentemente lo que significaba el ser los dueños y reyes de los mares. Con lo cual, cuando sucede lo que sucede, que traían lo que se le ocurría para negociar y comerciar acá en todo el litoral argentino, sucede un hito importantísimo para la historia argentina, que fue la Vuelta de Obligado. La Vuelta de Obligado es un movimiento de campo, de gente rural, donde participan encargados, peones, capataces,
que tenían que ver con el hecho de decirle basta a lo que era esta imposición foránea. Con lo cual, cuando sucede lo que sucede, cuentan con la habilidad y la estrategia de un solo militar, que se llamó Lucio Mansilla, y tiene la feliz idea de hacer una especie de corralito en un lugar donde se estrecha, que el Paraná se achica un poco en cuanto a distancia, y ahí es donde se desarrolla esta batalla, con participación de caballos lanzados al galope al río, con lo que tenían, con cañas, con tacuaras, con lanzas, con chuza y sable, y facones y lo que tenían, y le dicen basta, produciendo lo que sería una especie de corralito, porque atraviesan eso que se denomina la angostura del Quebracho en el pueblo de la ciudad de San Pedro hoy, entre San Pedro y Varadero, y entonces producen encadenando el río con botes y los encierran a estas naves. Y empecinados que querían entrar no les permiten porque evidentemente recibieron esta sorpresa del ataque, y donde quisieron cambiar la situación y el rumbo de lo que estaba pasando, y hacen bajar a Buenos Aires representantes de la corona inglesa, que eran embajadores, con lo cual venían con ese ímpetu y esa convicción de decir que eran los dueños de los mares. Y el brigadier los atendió y le dijo, yo entiendo perfectamente que ustedes sean dueños de los mares, pero acá todo depende de la Confederación Argentina que yo presido, y para que ustedes puedan transitar lo que son los ríos interiores de este país, tienen que tener la autorización nuestra, si no, no lo van a poder hacer nunca más. Y fue la primera decisión política de parársele a un imperio. Esa decisión, por eso es lo que uno recuerda en la figura de este baluarte que se llamó don Juan Manuel de Rosas. Hay una pregunta, Roberto, que te va a hacer nuestra conductora Analía. Hola, Roberto. Bueno, siguiendo con el tema de Rosas, sabemos que vos participaste de alguna manera en la comitiva no oficial cuando trajeron los restos de Rosas. Y sé que eso fue todo un proyecto que venía de Perón y que bueno, finalmente se hizo efectivo en el año 89. Pero ¿cómo fue todo ese proceso y ese evento, digamos? Efectivamente, Analia, lo que vos decís es real. Tenía con anterioridad proyectos y posibilidades de poder realizarlo y no se realizó. Creo que se dio en el momento justo y con las condiciones propias para poder hacerlo, porque los antecesores a lo que fue la presidencia o el gobierno de Carlos Menem no iban a ser imposibles, y los que vinieron después mucho menos. Entonces dio la condición de poder hacer la tratativa para repatriar los restos de nuestro brigadier, porque causalmente, como me refiero, en ese momento lo que era el centralismo de Buenos Aires, esa vieja pensamiento que dice que Dios está en todas partes pero tiene la oficina en Buenos Aires, se daba el hecho en sí de decir que era imposible poder lograr todo este tipo de cosas. Y como la conducción en ese momento era de Bernardino Rivadavia, que estaba más a favor de los imperios que de la Argentina, siempre era como que el palo en la rueda estaba previsto. Y ahí se produce la posibilidad en ese momento de poder hacerlo en algo que era impensado poder realizarlo, porque de alguna manera teníamos la problemática de que estaba en carne viva nada menos que Malvinas. Entonces había que ir a negociar y a consensuar con el enemigo, en cierto modo. Sí. Bueno, nos denominaban los argis, no era que te conocían como argentino y vos como inglés, no. Había como una cuestión despectiva en el trato, y era muy difícil hacerles entender lo que significaba. Y por eso cuando yo me refiero al tema de lo que sucedió con el centralismo de Buenos Aires, el castigo que tuvieron nuestros dos personajes valiosos, como fue nuestro padre de la patria, el general San Martín, y nuestro baluarte de la provincia, como fue don Juan Manuel de Rosas, tuvieron el castigo de lo que utilizaban los griegos, que era el ostracismo del olvido. Sacarte de tus tratos normales, de tus afectos, de las personas, tus congéneres, y evidentemente librar la posibilidad, uno mandarlo a Inglaterra y el otro a Francia, uno a Southampton y el otro a Boulogne-sur-Mer en Francia. Con lo cual nosotros cuando vemos la posibilidad de transar en esta operatoria, bueno,
a través de varios conciliábulos se autorizó, llegamos a un acuerdo, se exhumaron los restos de un pueblito muy común, lo que tiene importante en Southampton, que es el puerto, que tiene mucha trascendencia en toda Europa. Pero el pueblo es un pueblo común como cualquiera de nuestro interior. Con lo cual se exhumó el cajón, estaba el cajón del brigadier y estaba el cajón de Manuelita. Casualmente los dos le disponían de todo su cariño y afecto a sus dos hijas. Uno era Manuelita y el general San Martín a Merceditas. Con lo cual pudimos exhumar los restos, de ahí llevarlo en una especie así de coche mortuorio con vidrio, iba el cajón, llevaba la bandera argentina, por supuesto, envuelta. Entonces la gente, cuando, digamos, en forma de respeto, se sacaba las gorras, quienes estaban en las calles, pensando, uno, en cierto modo, trata de retrotraerse la situación y pensar, capaz que pensarían que era un veterano de guerra o alguien que había participado en Malvinas o algo parecido. Con lo cual llegamos a Londres, y de Londres se produce la posibilidad de viajar directamente a Orly, a París, porque era imposible rendir honores con lo que sucedía en ese momento con Malvinas, ¿no? O sea, ir a rendir honores en Inglaterra era muy difícil. Así que bueno, llegamos a Francia con todos los honores de expresidente, formación militar. Yo no me acuerdo de haber visto el tamaño de lo que eran las estrellas federales que estaban sobre el cajón, parecían repollos recién cortados, inmensas, y ese colorido así tan rojo sobre la bandera era como que llamaba poderosamente la atención. Bueno, la locución y discurso de despedida del presidente, formación militar, bandera media asta, y ahí nos estaba esperando un Boeing de Fuerza Aérea, con lo cual, cumplimentando todo lo que significaba el tema de riesgos, se ubicó el féretro en la parte trasera del avión, sunchado, protegido, pero para mí era una especie así de cuestión especial, porque yo estaba viniendo como si fuese, no lo puedo ubicar cronológicamente en lo que son las distancias de los tiempos, ¿no? Pues eran 120 y pico de años, pero yo venía con mi tatarabuelo y estaba tan ensimismado de la situación que le decía a don Juan, volvemos a casa, esto se cumplió, esto era una especie así de traición y esto lo merecía usted por lo que luchó. Bueno, era todo un diálogo interno donde yo estaba ensimismado y convencido que estaba hablando con un pariente. En un momento dado del viaje, por el tollback, por el micrófono que tiene, el parlante que tiene el avión, el comandante de la nave dice: señores, ingresamos a continente americano. Con lo cual, automáticamente, por reminiscencias de lo que era el tema de la historia, recordé mucho a la abuela, a la mamá, a la tía, a los hermanos de José Mármol. Pero podrán imaginar la retahíla de barbaridades que grité y que dije, porque este hombre lo odiaba a ultranza a don Juan Manuel. Y es más, él ha sido el autor del libro que se llama Amalia, y lo que era prólogo, y él decía, referido a Rosa, decía: ni el polvo de tus huesos América tendrá. Con lo cual ese señor, si estaba en la tumba, se habrá revuelto adentro, arrepentido de la barbaridad que había dicho, porque el hombre volvía. Bueno, llegamos, por supuesto, a Rosario, nos esperaba el presidente, abordamos un patrullero en Rosario, que era el Murature, que era de prefectura, y navegamos Paraná hacia arriba, y al llegar a la altura del recodo que produce San Pedro, donde se realizó este combate, esta batalla a la que me refería hace un momento, de la Vuelta de Obligado, del propio barco se arrojaron unas ofrendas florales, que eran coronas de laureles con cintas rojas, y todavía uno tiene grabado en la retina y en el recuerdo de verlas navegar a favor de la corriente, y simultáneamente de la orilla del río salva de cañonazos, ¿no?, que estaba evidentemente esperando para el pasaje del barco. Bueno, seguimos navegando hacia Buenos Aires, y al llegar a Capital se bajó
el féretro, esperaba una cureña de ejército, con lo cual yo me senté detrás del féretro con 3 cadetes, un cadete de cada fuerza. Y así, cuando llegamos de lo que sería la rampa de salida del puerto hacia lo que era Libertador en ese momento, o mejor dicho, sí, Libertador. Bueno, cuando llegamos a la altura, digamos, de lo que sería la llegada ya casi a la salida misma de Buenos Aires, de la ciudad, había una formación que el cálculo era entre 4.000 y 5.000 jinetes. Estaban puestos a 45, porque yo creo que si se ponían uno atrás del otro llegaban, no sé, a la Facultad de Derecho. Era tremendo porque estaba la representatividad de los Colorados del Monte, que era el lugar de donde él tenía su casco, que era Los Cerrillos. Pero después, cada uno, porque cuando se desarrolla el hecho del final de la ceremonia, se veían estacionados tráiler con autos que venían de Jujuy, uno miraba las patentes y estaba la representatividad de cada lugar de la persona que había venido a darle el presente al brigadier. Nosotros fuimos avanzando, cuando llegamos a la altura de Callao baja hacia el río, nosotros lo tomamos en contramano rumbo a la Recoleta. Pero esa subida de Callao hacia el centro de Buenos Aires me trajo recuerdos de lo que significaba cuando volvía Julio César de las batallas, porque de todos los balcones de esa avenida la gente empezó a tirar rosas, claveles rojos. Entró al cementerio tachonado, tapado de flores, el féretro de don Juan Manuel. Llegamos a la Recoleta y una homilía que fue una arenga realmente histórica del padre Alberto Escurra, y se depositó en el féretro, en el panteón de los Ortiz de Rosas, lugar definitivo, y uno después de una oración, apoyando la mano sobre el cajón, dijo: mi brigadier, misión cumplida, estamos de nuevo en nuestra tierra. Bien. Roberto, la gente sabes que te quiere escuchar cantar, y yo he elegido un tema, si te parece, para que pongamos en este momento en nuestro programa y luego continuamos con vos. ¿Qué te parece? Y genial, vos sos el que lo maneja. ¿Qué te parece? Si no, yo por ahí te lo choco, así que vos manejalo. ¿Te parece el clásico del principio de tu vida, de tu carrera, o vamos con uno que me mandaste que se llama ¿Por qué le canto a mi pueblo? ¿Qué te parece? Bueno, dale. Vamos, ¿por qué le canto? A lo nuevo. ¿Por qué le canto a mi pueblo? Uno de los temas de Roberto Rimoldi Fraga, señor operador. Vamos con eso. Hoy a mi pueblo le canto porque me siento orgulloso de pisar el suelo hermoso en donde un día nací, que desde chico lo vi siempre tirar para adelante, algunas veces frustrante y otras con satisfacciones. Le fue cuerpeando al destino porque es tierra de varones. Es al hombre de mi pueblo a quien le quiero cantar, a quien le deseo expresar mi mayor admiración por ser íntegro, capaz, dueño de esa humanidad que es de un valor innegable. Es el señor responsable de que esta nación avance, superando cualquier trance con el criterio de unión. Asimismo existe gente que pretende mancillarla, que desean ofrendarla a aquel que pague mejor. Pero no saben, señor, que hay muchas manos unidas que han de jugar la partida peleándola hasta el final, cumpliendo con el principio de amparar lo nacional.
Por eso siento a mi patria con un cariño profundo, porque no existe en el mundo una tierra que lo iguale. Por eso el indio me sale cuando a mi suelo provocan, y mi potro se desboca como si le hubiese la sangre. Con el cariño a la madre se la puede comparar, porque es símbolo de paz si la incitan rebelión, por ser refugio y calor para aquel que lo necesite. Dejen que grite: Argentina, tu pueblo vela por vos. Bravo, el aplauso ¡Bravo! para Roberto Rimoldi Fraga. Vamos con un aviso, Roberto, y ya estamos con vos. Querido Juan Carlos Entúman. ¿Estamos con problemas de consorcio, Daniel? ¿Me Más o contaron? menos, más o menos. Bueno, ahora llegó la solución. Existe Asociación Civil de Defensa del Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal de la República Argentina. ¿Líos en el consorcio? ¿Problemas de vecindad? ¿El consorcio no tiene sus reclamos por reparaciones pendientes? ¿Problemas con su encargado? ¿El edificio está perdiendo valor? Bueno, vamos a resolverlo rápido. Llame al 6-380-1632 o al celular 11-896-9355, y si no, visite, por favor, www.adeproconhfinal.org.ar, que ellos lo van a ayudar. Fenómeno. Roberto, ¿estás ahí? Pero como un soldado, sí, por supuesto. Fenómeno. Roberto, acá hay un amigo también en la mesa que te quiere hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? Soy Leonardo. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo andás, Leonardo? Gusto Bien, escucharte. bien, gracias. Mirá, el tema es, ahora te quería trasladar un poquitito a la parte artística de tu vida, que vos filmaste películas naciendo desde el folclore, naciendo como cantante. Entonces quería saber un poco, a través de tu filmografía, si pudiste hacer los films que hiciste, te costaron mucho, viniendo desde el punto de vista de que vos eras cantante y no actor. Entonces quería saber si te costó relacionarte, manejarte a través de la parte artística de tu... No, yo te voy a esclarecer un poco, porque yo conté un poco el tema de mis comienzos. Perdón, pero además te quería preguntar qué pasó con el Torino negro. El Torino está ahí. ¿Lo tenés, el Torino? Como corresponde, No está en te boxe, va, pero sale cada tanto. ¿Cómo no? ¡Qué grande! Sí, el negro con la bandera argentina. ¡Qué grande! ¿Cómo Bien, fue? bien. Vos participaste de 2 películas, ¿no, Roberto? Sí, el cantor enamorado fue la primera, después hicimos una película que fue una película épica. Claro. Pero antes me quiero aclarar un poco a Leonardo el tema de que yo empecé con el baile. Lo mío era el hecho de estar consustanciado con todo lo que tenía que ver con las danzas. Tendría 9, 10 años, era un pergeño que me gustaba malambiar mucho, he ganado premios con esas cosas, ¿no? Premios de espontaneidad, ¿no? Por ahí un paisano que te está viendo y se saca su vagón y te lo da congraciado con lo que estás haciendo. Pero después yo tuve formación actoral y trabajé bastante tiempo en lo que era el teatro vocacional, y después, en cierto modo, me fui fogueando mucho en lo que era teatro, como en el teatro en Canal 11, y bueno, compartiendo elencos con gente importante, ¿no? Estaba Bebam, estaba en ese momento Tano Rani, Claudia Lapacó, o sea, bueno, mucha gente muy conocida en lo que era el ámbito de Nino Fortuno Lazaba, que era quien manejaba los destinos de eso. Pero convengamos una cosa, cuando yo hago este tipo de películas, cuento con la anuencia y además la contención de un personaje que era histórico, como era Fernando Ayala, ¿no? Fernando Ayala tenía un cuidado de la parte artística y una excelencia en todo lo que manejaba, de sacarle lo mejor que tenía, exprimirlo al actor en el hecho de querer demostrar lo que él quería representar en lo que era la ficción, ¿no? Pero bueno, esa dupla Olivera-Ayala funcionó mucho con Antonio del Sello Arias, mucho cine argentino de distintas facetas. Pero después yo pienso, ¿no? Hacer una película hoy con ese elenco, que eran todas primeras figuras, porque imagínate que estaba Héctor Alterio, estaba Fernando Ciro, Telma Viral,
estaba Gabriela Gili, Leonor Manso, Mariquita Valenzuela, Arnaldo André, Víctor Laplace, José María Gutiérrez. Bueno, era un elenco, Lautaro Murúa, que me estaba olvidando, ¿no? Eran todos puntales totales históricamente hablando. Jugar en primera, Roberto. Sí, no, por supuesto te digo que es difícilmente se podría hacer hoy juntar tanta trayectoria a través de lo que es el cine y el teatro, ¿no? Pero bueno, yo tuve la suerte y la ventaja de que se formó ese elenco y teniendo el respeto real por todo lo que era no fallar en lo que era el hecho histórico, porque todo el manejo era de Félix Luna, o sea, era todo gente que evidentemente se destacaba mucho en su labor. Entonces uno tuvo premios en distintas partes del mundo a la película, después tuvo felicitaciones del Instituto Bogado de Paraguay por la fidelidad de lo que había significado el tratamiento de la historia. Fue una guerra nefasta, fue una guerra estéril, impensada por el hecho de que se juntaron tres potencias, tres países para destruir lo que era los inicios de colocarse en una especie así de lugar destacado en cuanto a lo que era la potencia que podía haber sido Paraguay, ¿no? Con industria pesada. Y bueno, evidentemente fue un desmadre a veces por esas desesperaciones de poder, ¿no? De manejo, y tuvo el resultado tremendo de muerte de 1 millón de personas murieron. Para esa época se produjo tal desastre, hablando humanamente, que las mujeres paraguayas que quedaron viudas se empezaron a entroncar y entrelazar con los correntinos, o sea, como que naciese una nueva raza, pero por supuesto que tenían la facilidad que hablaban el mismo idioma guaranítico, ¿no? Pero realmente fue muy duro eso. Entonces, a uno lo catapultó y le dio un prestigio en el sentido de un comienzo donde la crítica fue muy acorde en lo que uno había hecho como tratamiento, con lo que destaca Leonardo, que pensando que uno venía de un rubro distinto, quizá no iba a estar acorde con lo que eran los demás actores que estaban participando. Pero bueno, fue, dentro de todo, tuvo una cuota de dignidad en la actuación. Roberto, nos restan 15 minutos de programa, la gente te quiere escuchar de vuelta en otro tema, y vamos a hacer una ronda última, por favor, a nuestros conductores, Juan Carlos y Moni. ¿Quién comienza? Moni, ¿querés hacer una pregunta a Roberto? Sí, cómo no. Roberto, compartiste un tiempo con Hernán Figueroa Reyes, Jorge Cafrune y Antonio Tarragó-Ross. ¿Tuviste relación con ellos, amistad? Fuiste contemporáneo, ¿no? En ese momento de los éxitos, ¿no? Del aspecto de folclore en la Argentina, ¿no? Sin duda que sí. Te voy a decir que tanto Hernán son más contemporáneos míos que con Antonio. Antonio es de una camada más joven, pero con Hernán y el Turco, con Jorge, era una hermandad total. Bueno, Hernán es quien me descubre a la palestra artística. Él era, en cierto modo, el asesor folclórico que tenía CBS Columbia, que hoy es Sonic Music, y evidentemente teníamos el hecho de afinidad de pensamiento, y bueno, se nos fue muy joven por un accidente gravísimo que tuvo yendo a un festival, como muchos de mis pares que a veces por los compromisos de horarios se iban. Y bueno, y con Jorge una amistad muy, muy profunda, con Cafrune, porque fue quien me abrió también las puertas de Europa, un hombre muy consagrado, muy querido. Yo le decía corazón de búfalo porque tuvo demostraciones. Bueno, él es, tratando de recordar historias, quien le da paso en su actuación en Cosquín, que era muy difícil que los actores, o los artistas o cantantes se dieran su espacio. Y él dijo, venía una chica, una changuita que quería cantar, y la hizo subir nada menos que a Mercedes Sosa. La changuita, ahí empezó, pero evidentemente por la contemplación y el corazón de que le cediera el lugar a esta mujer. Después un conjunto de uruguayos que son los olimareños también pasó la misma historia. O sea que yo creo que evidentemente esa gente marcó una forma de ser, una forma de expresión, donde la gente los seguía por convicción, primero por estampa, primero por atracción personal y después por lo que era la forma de decir, la forma de expresarse y sus estilos propios, ¿no? Mucha amistad, mucho cariño con ellos. Roberto, ¿te gustan las empanadas tucumanas?
Sí, por supuesto. Ya, Juan Carlos Blanco, como exalumno del Mariano Acosta, te va a mandar una docena de empanadas. Juan Carlos, por favor, con tu pregunta a Roberto Rimoldi Fraga, el Tigre. Un honor tenerlo al Tigre hoy acá, ¿eh? ¿Qué te parece? No, te quería preguntar dos cosas. Una es que sé que vos ingresaste al mundo de los festivales, estoy hablando de Cosquín, Varadero y Jesús María, cuando eras muy joven. Tenías apenas 20 años, ¿puede ser? Correcto, sí, yo Cosquín fui con 19. Mira vos, impresionante. Cosquín fui Después con la última. 19, integrando lo que era una delegación de la capital de Buenos Aires. Y bueno, fui con la emoción y la ilusión de haber cantado en peñas, en lugares, por ahí en alguna jineteada, alguna fiesta folclórica, pero cuando vos te enfrentás a un público de 20.000, 15.000 personas, bueno, la cosa tiene otro cariz. Pero bueno, fue en cierto modo una receptividad muy particular, donde a mí me dio la distinción de ser un elegido en ese momento. Date cuenta que yo desde los festivales, después fue la revelación de Varadero que se hacía en febrero, y de ahí empecé las grabaciones, así que ahí fue el caminito directo, y después tuve en cierto modo la posibilidad, la suerte, la contención de un personaje como fue Pipo Mancera, ¿no? Con sus sábados circulares que te proyectaba a todo el país al instante. Y bueno, yo cerraba ese colectivo, ese show, viniese quien viniese, cualquier elemento, cualquier cantante que venía extranjero, el espacio mío era del cierre, con lo cual tenía no existía lo que se llamaba minuto a minuto, ni pelea, ahí era 100, te veían o te veían, no había otra historia. También te vi en 7 y medio, ¿te acordás ese programa de Canal 7, no? Claro, García, con el Gallego García y Pinky. Vos sabés que yo te llamé, Roberto, porque te vi tu programa de otro amigo que también estuvo aquí, Cacho Rubio. Y realmente me encantó que hoy pudiéramos estar en nuestro programa, que estés y que nos hables un poquito de tu vida, porque te conozco desde tus comienzos, Roberto. Yo querría saber cómo está ahora tu vida musical, si nos podés contar qué son tus proyectos musicales en estos últimos minutos de nuestro programa. Bueno, mira, yo diría que uno está acotado al confinamiento. No estoy esperando estoy con la domiciliaria que me llegue la tobillera, nada más. No me falta más nada, te puedo asegurar. Pero realmente en los tiempos que existen, mirá, sin ir más lejos, ayer tuve a la mañana comunicación como lo estoy haciendo con ustedes, con Rosario. Después de la capital de La Rioja, que hablamos de toda la historia de lo que sucedió cuando uno llegó, que fui padrino de la provincia, el primer padrino que tuvo la Chaya. Después me llamaron de Córdoba, de Río Cuarto, y el cierre fue con Colón, Entre Ríos. Y a las 5 de la tarde tuve una comunicación a colación de lo que estás hablando vos, como respuesta de lo de Cacho, que llega a 560 y pico de radios en el mundo. Me llamó la gente, que para mí fue impresionante, estar hablando y comunicándome a la vez con Toronto, con la gente de Canadá. Realmente con todos los residentes, que hay mucha gente argentina, uruguaya, y gente que evidentemente ha realizado su vida en otros lugares, como en este caso, pero que están con la cabeza ahí y el corazón en su lugar de origen, ¿no? Así que bueno, eso te transporta y magnifica mucho el tema de decir uno no pasa de largo por la vida, no va dejando lo que uno conoce como cosecharás tu siembra, ¿no? Roberto, queremos escuchar otro tema y después tenemos que finalizar con nuestro programa. ¿Qué te parece? Yo creo que la gente no se olvida de este tema. Querido Agustín, yo querría que pasemos Argentino hasta la muerte, que es el tema con que te conocimos, Roberto, y que te lo pidió Cacho y todo el mundo te lo pide. ¿Puede ser? Pero es un placer, como no, es el hecho de volver, en cierto modo, calcular que uno lo viene haciendo. Esto nació en el año 70. Y yo si voy a un festival, voy a una actuación y no se escucha Argentino hasta la muerte, es como que no pasé. No estuve. Agustín, ¿lo tenemos ahí? Vamos con Argentino hasta la muerte. Aplauso para Roberto Rimoldi Fraga. Roberto, ha sido un gusto estar participando esta tarde con vos en nuestro programa, Roberto. Yo te agradezco, Daniel. Déjame decirte unas líneas más, porque hace
2 días tuvimos la posibilidad de recordar y homenajear a nuestro general Gaucho, que tuvo una reivindicación de no hace mucho tiempo, hasta decretado por ley el hecho de considerarlo héroe nacional. Yo considero que se ha aparejado a la figura de nuestro padre de la patria y a don Manuel Belgrano. Entonces yo creo que es el hecho de tener presente a este soldado íntegro, con el coraje, el valor y la abnegación que en muchas formas pudo demostrar en el hecho de parar esas incursiones de lo que era el Imperio Español en su momento, un hombre de fe, que evidentemente nunca lo pudieron doblegar los enemigos de la patria, que eran los godos, como ellos los consideraban. Y evidentemente es lo importante del merecimiento que tiene la historia de nuestro pueblo, destacando el coraje y el valor de nuestros próceres. Y muy seguidito, o sea, mañana vamos a tener la posibilidad del recordatorio del Día del Padre, pero a su vez yo estoy haciendo una especie de sugerencia, una especie de invitación a mi pueblo, en todas las latitudes de nuestro querido territorio, que no tengan problema y sientan orgullo. Si la tienen en la casa, pónganla en la ventana. Mañana es el día del nacimiento de nuestra enseña patria, y en cierto modo valorar a la figura de ese prócer importante, recoleto, austero, que demostró con su coraje, con su fe, porque era un hombre de letras, era un hombre de leyes, que se cultivó como muchos de nuestros hombres en Salamanca, en Europa, y venía con el bagaje de capacidad a poder demostrarlo en el país. Pero llegado el momento de las broncas internas, intestinas de este querido país, que está marcado con una especie de karma de enfrentamiento, ¿no? Lo que tiene que ver siempre lo difícil que es poder llevar adelante con el pueblo enfrentado. Bueno, las consideraciones a veces que huelgan en el sentido de encontrar la verdad, ¿no?, de lo que significa. Y este hombre le demostró en su momento al gobierno interior, tratando de llevarlo a lo que significaba parar esas hordas que venían azotando, y tuvo el triunfo en Salta y Tucumán, y después demostró el coraje en cuanto a lo que era la dignidad de esa especie de éxodo jujeño que fue llevando a la gente hacia Tucumán. Y terminó su vida de una forma, en consideración, el gobierno en ese momento le delegó 40.000 pesos fuertes, que terminaron siendo 4 escuelas. Ese era Manuel Belgrano, que pagó su enfermedad y su muerte con un reloj colgante. Gracias, Roberto, por haber pasado por La Luciérnaga Curiosa. Sos un libro abierto, Roberto. Tenés que escribir un libro de historia, Roberto. Muchas gracias. Mi cariño para toda la gente que te secunda, toda la gente que cada uno con su impronta trata, en cierto modo, de defender una región o de representar, en cierto modo, lo que significan los distintos lugares de este querido país. Mi cariño para todos ellos, mi amor fraterno a la gente que está escuchando, y vamos todos juntos para adelante. No hay otra forma de salir. Unidad. Hasta cualquier momento, Robert. Hasta Adiós, cualquier gracias momento, por Roberto, Un abrazo enorme. Un abrazo. Gracias, querido. Gracias a todos. Cuidá el Torino. Señores, sí, señores, sí. Bueno, Juanca, Moni, gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en La Luciérnaga. Moni, gracias por estar recuperada, ¿no? Sí, estamos recuperándonos, pero bueno, no podía fallar en un programa donde estaba Roberto Rimoldi Fraga. Y el próximo sábado estás acá, ¿no? El próximo sábado sí, ya me animo un poco más. Tenía miedo de toser en el aire, pero bien, me la banqué, así que seguimos. Seguimos. Gracias, Juanca. Otro sábado más, ¿eh? Juan Carlos. Gracias. Sí. Gracias. Gracias, querida Analía, por estar con nosotros hoy aquí, ¿eh? Sí, quería decir que Rosas adoptó uno de los hijos de Belgrano. Muy bien, qué interesante. Muy bien. Gracias, Leonardo, por haber venido, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación y bueno, siempre a disposición. Gracias. Y un cariño grande para la Mónica Campi, que nos está escuchando. Gracias. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta el próximo. Escenario, Leonardo. Sí, compartieron escenario. Fuimos compañeros de escena. Sí. Con Moni. Señoras y señores, gracias nuevamente. Gracias, Agustín. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado en esto que es La Luciérnaga Curiosa. Chau, hasta el sábado. Gracias.